Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Compañeros integrantes de la 61ª legislatura, Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. Ciudadanos integrantes de la 61ª legislatura, a los ciudadanos diputados Juan Francisco Mendoza Guerrero, Francisco Javier Pérez Salinas, Cristian Pulido Roldán, Reinaldo Pérez Oní y José Ramón Berganza Escorza, integrantes de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, 77, fracción segunda, 79, 85 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, nos fueron turnadas diversas iniciativas de decreto que reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, por lo que nos permitimos realizar el presente estudio de acuerdo a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha 16 de junio del año en curso, por instrucciones del presidente de la directiva, nos fue turnada la iniciativa de decreto por el cual se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, presentada por los diputados Adrián López Hernández, Vianey Lozano Rodríguez y Crisóforo Rodríguez Villegas, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza. El asunto de cuentas se registró en el libro de gobierno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales con el número 22/2011. Segundo, en sesión ordinaria de fecha 23 de junio del año en curso, por instrucciones del presidente de la directiva, nos fue turnada la iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo último al artículo 5 de la Constitución Política del Estado, presentada por los diputados Adrián López Hernández, Vianey Lozano, Héctor Mendoza, Francisco Javier Pérez Salinas, Crisóforo Rodríguez Villegas y Miguel Salas Dorantes, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza. El asunto de referencia se registró en el libro de gobierno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales con el número 28/2011. Tercero, en sesión ordinaria de fecha 27 de julio del año en curso, por instrucciones del presidente de la directiva, nos fue turnada la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Constitución Política del Estado, presentada por los diputados Adrián López Hernández, Vianey Lozano, Héctor Mendoza, Javier Pérez Salinas, Crisóforo Rodríguez, Mirlén Salas, integrantes del Grupo Legislativo del Partido Nueva Alianza. El asunto de mérito se registró en el libro de gobierno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales con el número 40/2011. Cuarto, en sesión ordinaria de fecha 13 de septiembre del año en curso, por instrucciones del presidente de la directiva, nos fue turnada la iniciativa de decreto que reforma el artículo 5 de la Constitución del Estado, presentada por los diputados Prisco Manuel Gutiérrez, Julián Mesa Romero, Emilce Miranda Munive, Crisóforo Rodríguez Villegas, Carlos Alberto Anaya de la Peña, José Ramón Berganza Escorza y Julio César Estrada Basurto, integrantes de la 61ª legislatura. El asunto de cuentas se registró en el libro de gobierno de la Primera Comisión Permanente de Legislación con el número 45/2011. En sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre del año en curso, por instrucciones del presidente de la directiva, nos fue turnada la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Constitución Política del Estado, presentada por los diputados integrantes del Partido Nueva Alianza. El asunto de cuentas se registró en el libro de gobierno de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales con el número 49/2011. En sesión ordinaria de fecha 13 de octubre del año en curso, por instrucciones del presidente de la directiva, nos fue turnada la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo 9 y se adiciona un párrafo último al artículo 5 de la Constitución Política del Estado, presentada por los diputados Ramón Ramírez Valtierra, Cristian Pulido Roldán y el de la Voz, integrantes de la 61ª legislatura. El asunto de cuentas se registró en el libro de gobierno de la Primera Comisión Permanente de Legislación con el número 54/2011. Por lo que, en mérito de lo expuesto y considerando, primero, que la comisión que suscribe es competente para conocer sobre los presentes asuntos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 75 y 77, fracción segunda, de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, que los artículos 47, fracción segunda de la Constitución del Estado y 124, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, facultan a los ciudadanos diputados para iniciar leyes y decretos, por lo que las iniciativas que se estudian reúnen los requisitos establecidos en la ley. Tercero,
que quienes integramos la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, derivado del análisis y estudio de las iniciativas de mérito, consideramos pertinente realizar una sola dictaminación, integrando los expedientes de cuenta a razón de coincidir en reformas a un mismo ordenamiento de la Constitución Política del Estado. Cuarto, que en ese contexto, respecto del expediente citado en el considerando primero de los antecedentes del presente dictamen, que refiere a considerar la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, coincidimos al señalar que los seres humanos, como cualquier ser vivo, requieren de nutrimientos para realizar las funciones vitales. De esta forma, es imprescindible que las personas tengan acceso pleno a una alimentación sana y de calidad, por lo que debe constituirse en un derecho fundamental a toda persona. Quinto, que en ese tenor, desde 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Organización de las Naciones Unidas, incluyó no solo los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. En su artículo 25 establece: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Asimismo, el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Sexto, que en ese esquema, en nuestra Constitución General de la República, el derecho a una adecuada alimentación se encuentra consagrado en su artículo segundo, apartado B, fracción tercera, apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. Y la fracción octava del citado ordenamiento indica el establecer políticas sociales de protección de migrantes de los pueblos indígenas y apoyar con programas especiales de nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes. En su artículo cuarto, párrafo sexto, señala que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Es de referir que a nivel federal, la garantía por parte del Estado que a todo individuo no pase hambre y se alimente de manera sana, se encontró en proceso de reforma constitucional a los artículos 4 y 27, ambos de la Constitución Federal, para establecer el derecho a la alimentación. Minuta proyecto de decreto aprobada por el Congreso de la Unión y que, de acuerdo al artículo 135, se recibió y aprobó por unanimidad en este Congreso del Estado como parte del Constituyente Permanente. Séptimo, que es menester citar que en el caso del derecho a la alimentación en México son preocupantes las consecuencias de su no ejercicio, pues la ausencia de efectividad lleva consigo efectos visibles y cuantificables como es el hambre y la pobreza alimentaria, que implica que no hay capacidad de adquirir una canasta básica de alimentos, aunque se utilizara para ello todo el ingreso disponible. La canasta básica es el conjunto de bienes y servicios indispensables para satisfacer las necesidades esenciales de una familia. Octavo, que es un aspecto por demás difícil, es el que se presenta en los infantes que padecen desnutrición, puesto que genera una serie de consecuencias que limitan el desarrollo pleno de sus capacidades, ya que experimentan retraso del desarrollo motor, trastornos en la coordinación muscular y del lenguaje, disminución en la capacidad cognitiva, bajo rendimiento escolar y sufren un lento aumento del peso corporal, sobre todo en los periodos tempranos del desarrollo. Considerando que en este momento uno de los problemas de salud que enfrenta a la población infantil es la obesidad, catalogada como una enfermedad crónica, compleja y multifactorial que normalmente se inicia en las etapas de la infancia y de la adolescencia y que, entre otros factores, obedece principalmente a los malos hábitos alimenticios y un estilo de vida sedentario, por lo que es deber de la sociedad buscar el respeto de sus derechos en la materia y hacerlos más claros en nuestra legislación. Por lo anterior, se desprende que el derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad forma parte del concepto más amplio de calidad de vida que se relaciona con el resto de los derechos sociales establecidos en la Constitución mexicana y en los instrumentos que conforman el derecho internacional de los derechos humanos. De acuerdo a lo anterior,
es necesario fortalecer en nuestro marco jurídico estatal una política específica de este tipo que vaya más allá de un derecho genérico a la alimentación, sino que tenga un contenido más detallado que proponga la forma en que se deben alimentar a los hidalguenses. Elevar a rango constitucional el derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad en la Constitución Política del Estado de Hidalgo, como lo señalan los tratados internacionales y la minuta aprobada por las cámaras de diputados y senadores del Congreso de la Unión, sin duda es oportuna para colocar a nuestro Estado a la vanguardia legislativa y para hacerlo congruente con las disposiciones constitucionales e internacionales de la materia, fortaleciendo con ello los programas alimenticios como políticas públicas emprendidas en la entidad en beneficio de los hidalguenses, tal y como se establece en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Noveno, que lo anterior se constriñe en plasmar en nuestra Constitución que sus gobiernos tengan como meta programática la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población de una forma que garanticen la disponibilidad de alimentos en cantidad, calidad y nutritivos y que fortalezcan sus capacidades para gestionar modelos de producción agroalimentaria que permitan la conservación de nuestro entorno ecológico para que las formas de producir y de brindar acceso a dichos alimentos garanticen que sean accesibles a las generaciones futuras. La importancia del tema de una sana alimentación exige que se promuevan las reformas adecuadas para lograr que los hidalguenses contemos con una vida digna. Por ello, se propone se reformen 2 artículos de la Constitución Política del Estado que tienen como propósito agregar el derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes, que ésta sea nutritiva, suficiente y de calidad. Lo mismo que en el caso de la garantía individual de la alimentación de los hidalguenses, que ya se encuentra establecida en esta. Con su permiso, diputado presidente, solicito atentamente continúe con la lectura de este dictamen el diputado Francisco Javier Pérez Salinas. ¿Es cuánto, diputado? Sí, adelante. Adelante, diputado. Gracias, presidente. Buenos días. Con su permiso, diputado presidente, continúo la lectura. Adelante. Décimo, que respecto del dictamen citado en el considerando segundo de los antecedentes del presente dictamen, que refiere a considerar el derecho a la cultura física y la práctica del deporte, coincidimos al referir que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, refiere que solo el 21% de los mexicanos mayores de 12 años realiza alguna actividad física o deportiva en su tiempo libre. Asimismo, que 80 de cada 100 mexicanos consideran que ver televisión es la principal actividad recreativa, dedicando semanalmente más de 26 horas a actividades recreativas sedentarias y solo 5 horas a algunas actividad física y que México es el segundo país que cuenta con más personas con sobrepeso y obesidad, ya que el 39% de la población adulta sufre alguna de estas. El crecimiento en el índice de sobrepeso y obesidad en personas adultas es una importante preocupación para la salud pública en nuestro país y en nuestro estado, así como factor de riesgo para los numerosos problemas de salud que representa, como la hipertensión, colesterol, diabetes, enfermedades cardiovasculares, problemas respiratorios, asma, enfermedades musculoesqueléticas, artritis y algunos tipos de cáncer. 11, que a su vez el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, ha mencionado que la práctica deportiva es una actividad que contribuye a mejorar las condiciones de salud de la población. Sin embargo, en México la mayoría de las personas no incorporan dentro de sus hábitos alguna disciplina física. Esto se ve reflejado en las condiciones de salud de los habitantes, ya que actualmente el país ocupa el segundo lugar en obesidad dentro de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y 39.5% de su población mayor de 15 años padece sobrepeso. La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 20ª reunión celebrada en París de fecha 21 de noviembre de 1978, proclamó la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte, a fin de proponer el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inscribirse en ella, difundirla y ponerla en práctica. Dicha carta contempla en su artículo primero que la práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos. Asimismo, en el numeral 1.1 menciona que todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como en el de los demás aspectos de la vida social. Como parte de la cultura física, el deporte es un derecho que va de la mano con otros derechos fundamentales, creciendo en la Constitución Federal de individualidad propia como tal. No obstante lo anterior, actualmente se encuentra en proceso de reforma constitucional la reforma que adiciona un párrafo 10º al artículo 4º y que reforma la fracción 29, inciso J, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para elevar a rango constitucional el derecho que tiene toda persona a la cultura física y la práctica del deporte, además de corresponder al Estado su promoción y fomento. La minuta proyecto de decreto aprobada en el Congreso de la Unión y que de acuerdo al artículo 135 constitucional se recibió y aprobó por unanimidad en este Congreso del Estado como parte del constituyente permanente. 12º, que en lo que respecta al Estado de Hidalgo es de referir que contamos con diversas legislaciones vigentes que abordan el tema del deporte, verbigracia, la Ley de Cultura Física, Deporte y Recreación, que tiene como propósito coadyuvar en la formación y desarrollo integral de las y los habitantes del Estado en las actividades relacionadas con la cultura física, el deporte y la recreación. La Ley de la Juventud dispone que los jóvenes tienen el derecho a acceder al deporte y participar en su práctica. Asimismo, la Ley de Educación menciona que se fomente la práctica del deporte en la entidad. De igual forma, la recién aprobada Ley Procesal de Sanciones Penales y Medidas para Adolescentes toma como base al deporte como uno de los medios para lograr la reinserción del adolescente sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Es evidente que el derecho al deporte en nuestro Estado es contemplado en las legislaciones en la materia, no así en la Constitución política, resultando imprescindible hacerla concordante como derecho fundamental a la cultura física y el deporte, estableciendo también para las autoridades estatales y municipales el estímulo, fomento, desarrollo, fortalecimiento, protección y garantía de que la práctica del deporte y el acceso a la cultura física se den en las mejores condiciones, favoreciendo los valores humanos de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad. 13º, que respecto del expediente citado en el considerando tercero de los antecedentes del presente dictamen, que refiere a considerar el principio del interés superior del niño, coincidimos al argumentar que el concepto internacional del niño deriva de la Convención sobre los Derechos del Niño que menciona, artículo 1, para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Por su parte, el Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM define la palabra menor
del latín minus natus, que se refiere al menor de edad o al pupilo, la cual proviene del latín popus, que significa niño. En atención al concepto internacional de niño y para efectos de la iniciativa en estudio, se entenderá como tal a todo menor de 18 años. Respecto a ellos, nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y relacionados con los derechos de los infantes, tales como la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores, la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros. En este instrumento vigente desde 1990 y ratificado por diversos países, incluido México, demostraron el reconocimiento y aceptación de la fuerza imperativa de las normas sobre los derechos humanos de los niños, mismos que en su artículo 3, numeral 1, señala que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 14. Que ahora bien, se debe entender el interés superior del niño como el conjunto de actos que tengan como finalidad garantizar una vida digna, el desarrollo integral, la vida en plenitud y el bienestar de las niñas y los niños. Cabe mencionar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encontró en un proceso legislativo de reforma constitucional, analizándose un proyecto de decreto que reforma los párrafos 6 y 7 del artículo 4 para establecer el principio de interés superior de la niñez, lo anterior en plena armonía del derecho interno con las disposiciones internacionales, citada en los párrafos anteriores, con lo que sin duda el Estado garantizará el ejercicio de los derechos tanto de las niñas y los niños, tomando como base este principio. La minuta proyecto de decreto fue aprobada en el Congreso de la Unión y, de acuerdo al artículo 135 constitucional, se recibió y aprobó por unanimidad en este Congreso del Estado como parte del constituyente permanente. 15. Que en esa tesitura es de considerar que, respecto a las niñas y niños en el estado de Hidalgo, en 1990 residían 775,000 niños y niñas de 0 a 14 años, que representaban el 41.4% del total de la población. Para 2010, según los resultados de la muestra del Censo de Población y Vivienda, aumentaron a 798,000, representando el 29.9%. En México, el acta de nacimiento es el documento oficial que da fe de la identidad a los menores. Durante 2009, en el estado de Hidalgo, se inscribieron ante el registro civil 62,000 nacimientos. De ellos, solamente el 81.3% corresponden a niños y niñas menores de 1 año, apreciándose que el resto de estos de 1 año carecen de acta y por ello tienen menguado el acceso a las prerrogativas y servicios que otorga el Estado. Durante 2009, en Chiapas, 47.6%, Guerrero el 46.3%, en Oaxaca el 35% y Puebla el 30.1%, fue la proporción de nacimientos que se registraron después de alcanzar el año de vida. Superó los 30 puntos porcentuales, en tanto que en Hidalgo el registro tardío fue del 18.4%, cifra inferior al promedio nacional. Por otro lado, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, reconoce el bajo peso al nacer como el principal factor determinante de mortalidad infantil, en particular de la mortalidad neonatal. Sin embargo,
advierte que, lamentablemente, en países en desarrollo y zonas marginadas, no todos los bebés son pesados inmediatamente después de nacer. Durante 2008, en el país se registraron 1.6 millones de nacimientos ocurridos en el mismo año, y de esos niños y niñas, 99.2% fueron pesados al nacer. De estos, 7.1% presentó bajo peso. El Distrito Federal, 10.6%, Tlaxcala, el 8.9%, Estado de México, el 8.6%. Fueron las entidades con el porcentaje más alto de menores con bajo peso. En contraste, Baja California Sur, el 3.9%, Sonora 4.1% y Sinaloa el 4.5% tuvieron los menores índices. Por su parte, en nuestro estado se registraron 38,000 niños y niñas que nacieron ese mismo año y 7.7% reportaron la misma condición al nacer. Esto es, estamos por arriba de la media nacional en esta estadística negativa. 16º, que la infancia es un periodo crítico debido a que el niño y la niña dependen de sus padres o cuidadores para su sobrevivencia. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que en el país 40% de las muertes en niños menores de 5 años ocurren en el periodo neonatal, desde el nacimiento hasta los primeros 28 días de vida, principalmente por neumonía y diarrea, ambas asociadas con la desnutrición. Esto es debido a que en el periodo neonatal se reflejan las condiciones de salud socioeconómicas y ambientales que tuvo la madre antes y durante su embarazo, las cuales impactan en el recién nacido de forma directa, incidiendo en bajo peso al nacer, inferior a 2.500 gramos, predisponiéndolo a contraer enfermedades por desnutrición maternal y fetal. La mortalidad de los menores de 1 año constituye un problema que resulta importante medir y monitorear, pues en el primer año de vida presenta intensidades que se expresan en tasas significativamente mayores que las registradas en las edades siguientes. En el documento Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, Panorama Sociodemográfico de México, principales resultados, se señala que en el país las muertes de los menores de 1 año que nacieron en 2006 a 2008 dan como resultado una tasa de 14.1% defunciones por cada 1,000 nacidos vivos. Las estadísticas de defunciones para el estado de Hidalgo reportaron que en 2009 fallecieron 894 menores de 15 años, lo que en términos porcentuales representa 7.1% de las defunciones generales de ese periodo. Por sexo fallecieron más niños que niñas. En los menores de 1 año, por cada 100 defunciones femeninas, mueren 133.6 niños. Este índice de sobremortalidad llegó a ser de 121.5 en los niños de 1 a 4 años, de 138.9 en infantes de 5 a 9 años y de 143.5 para los de 10 a 14 años. Conforme a los resultados del módulo de trabajo infantil 2009 de la encuesta de ocupación y empleo, en Hidalgo 67,000 niños y niñas de 5 a 17 años de edad realizaban alguna actividad económica, lo que en términos relativos se traduce en 1 de cada 10 por sexo. Esta tasa fue mayor en los niños, 13.6%, que en las niñas, 6.3%. Las necesidades económicas en el contexto familiar es la que obligó a los niños y niñas a trabajar. Más de la mitad, el 59.6%, declararon que en su hogar se necesita de su aportación económica o bien que usaban sus
su ingreso para pagar su escuela o gastos propios. Más de la mitad de la población infantil que trabajaba, 61%, no recibía ingreso o su pago se dio en especie. De los que percibían ingreso, la mitad, el 54%, recibía hasta un salario mínimo. Más de la tercera parte, el 33.7%, recibió más de uno y hasta 2 salarios mínimos. Y solo el 8.8% recibió más de 2 salarios mínimos. 17º, que de igual forma se expresa que según la Organización Internacional de Trabajo, el trabajo infantil y sus peores formas dañan la salud de los niños y niñas, ponen en peligro su educación y conducen a una mayor explotación y abusos. En Hidalgo, 1 de cada 3 niños y niñas que trabajan, el 36.2%, no asistían a la escuela. 40.3% estaban expuestos a riesgos en su trabajo. El 24.9% tenían jornadas de más de 34 horas a la semana. El 1.3% trabajaban en lugares no apropiados o no permitidos. Y 5.3% tuvo un accidente, lesiones o enfermedad que requirió atención médica. La Convención sobre los Derechos del Niño también establece que los niños y niñas tienen derecho a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. No obstante, por muchas razones, esto no siempre es así. El maltrato, orfandad o abandono son algunos de los factores que llevan a que los infantes tengan que vivir en instituciones para ser atendidos por otras personas. El Censo de Población 2010 reporta que en Hidalgo 244 personas viven en casas, hogares para menores, orfanatorios o casas cuna. En este contexto, es de considerar los anteriores datos estadísticos para que se dimensione la magnitud de los problemas que enfrentan las niñas y niños del país en general y en la entidad, por lo que resulta necesario garantizar para ellos el ejercicio pleno de sus derechos, contemplando en la Constitución Política del Estado de Hidalgo el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Diputado presidente, solicito atentamente se le conceda el uso de la palabra al diputado Cristian Pulido Roldán para que dé continuidad a la lectura del dictamen. Es cuanto, diputado. Gracias, diputado Cristian. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. 18º, que respecto del expediente citado en el considerando cuarto de los antecedentes del presente dictamen, que refiere a ser concordante el término de discapacidad, así como fortalecer la legislación en materia de derechos y cultura indígena, coincidimos al referir que durante el siglo XX se llevaron a cabo 2 reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referentes al reconocimiento de los pueblos originarios. La primera en 1992, que tuvo como marco la protesta de los 500 años de resistencia de los pueblos indígenas de América, con el reconocimiento de México como una nación pluricultural expresada por la presencia de los pueblos indígenas a lo largo del territorio nacional. 2 años después, los indígenas del sureste mexicano llevaron nuevamente a la agenda nacional el tema del reconocimiento de los pueblos indígenas, dando inicio en 1995 un proceso de diálogo relacionado con los derechos y los aspectos de la cultura indígena. El primer resultado fue la firma de los Acuerdos de San Andrés el 16 de febrero de 1996, que darían la pauta para establecer una nueva relación entre el gobierno y los pueblos indígenas. 19º, que en ese contexto el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es un elemento para su reconstitución, puesto que si bien el reconocimiento de dichos derechos colectivos son la expresión jurídica esencial que han adquirido hoy en día las demandas indígenas, existen otros elementos que le han dado vida a la convivencia comunal, como los conocimientos tradicionales y su cosmovisión. En las reformas del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2001 hay avances, pero es menester reconocer que aún existe una deuda legislativa con los pueblos y comunidades indígenas.
Los parlamentarios de esa época tuvieron muy claro que había aspectos de la política pública y de los derechos indígenas que se tenían que reconocerse en la Constitución Federal y aspectos de la política pública y de los derechos indígenas que se tenían que reconocer en las leyes estatales. 20, que es de gran trascendencia que el Estado impulse reformas que den cabida a las diferentes cosmovisiones de las comunidades y pueblos indígenas, reconociendo la dificultad que representa la pluriculturalidad, que por una parte es riqueza, pero por otra parte también son diferentes y esas diferencias hay que respetarlas y normarlas. En el marco de la diversidad, el reconocimiento, valoración y aprecio por la diferencia, emergen proyectos alternativos que irrumpen como propuestas inéditas y creativas, proyectos específicos desde una perspectiva basada en la diversidad y en la interculturalidad, según como una expresión de este reconocimiento de la diversidad cultural, étnica y lingüística. La existencia de una sociedad intercultural lleva a considerar marcos de convivencia que permitan la comunicación entre individuos y grupos sociales culturalmente diferentes, permitiendo así un desarrollo integral a los pueblos indígenas. Por lo anterior, se hace necesario fortalecer la observancia y respeto del carácter multicultural de nuestro Estado, que permita la promoción ante instancias correspondientes sobre acciones contra la discriminación o exclusión social y para la construcción de una sociedad incluyente, plural, tolerante y respetuosa, transitando así el reconocimiento de que la diversidad enriquece a la sociedad, resultando apremiante impulsar los cambios que nos permitan estar a la vanguardia de los tiempos que estamos viviendo. 21, que en ese tenor, para los pueblos y comunidades indígenas pueden ejercer sus derechos, es necesario su reconocimiento como sujeto de derecho con personalidad jurídica, esto es, que se requiere la manifestación expresa para conformar entidades de derecho público que gocen de personalidad y capacidad jurídica plena, con todas las consecuencias legales inherentes, no solo capacidad de goce como en el caso de las entidades de interés público, sino más acabadamente capacidad de ejercicio, elemento inminente al sujeto de derecho público. Mientras esto no suceda, su existencia no puede ser probada legalmente y por lo tanto no pueden contraer obligaciones ni ejercer sus derechos como entidad colectiva. En esta última consideración del sujeto de derecho público con personalidad jurídica y patrimonios propios, constituye un elemento necesario para la identificación de este sujeto de derecho. 22, que es importante considerar que a los mecanismos de corresponsabilidad entre el Poder Judicial y la aplicación de sanciones por parte de las comunidades indígenas se hace necesario fortalecer a razón de evitar conflictos con las instituciones del Estado en el momento de aplicar las normas internas de la comunidad para resolver conflictos. 23, que durante los últimos años la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha contribuido a desarrollar los contenidos mínimos del derecho de propiedad comunal de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios y recursos naturales, con base en las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, interpretadas a la luz de las normas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otras fuentes relevantes, conformando un corpus juris coherente que defina las obligaciones de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, OEA, en relación con la protección de los derechos de propiedad indígenas. Otro tema que está íntimamente ligado a los recursos naturales es el del conocimiento tradicional asociado a recursos genéticos, para lo cual este año México firmó el Protocolo de Nagoya sobre el conocimiento tradicional asociado a recursos genéticos, en vías de ratificación. Este protocolo establece como principio fundamental para la negociación de un recurso genético el consentimiento libre, previo e informado. 24, que en tal virtud, el que los pueblos y comunidades indígenas accedan plenamente a la jurisdicción del Estado
Es un tema prioritario cada vez más. Los censos y penitenciarios arrojan una importante población indígena en reclusión, que en algunos de los casos fue por no haber contado con intérpretes, traductores o defensores que los asistieran en su propia lengua, y que dicha asistencia fuese con pertinencia cultural. Esto también incluye a quienes están en reclusión por haber cometido delitos menores y que no pudieron pagar una fianza para obtener su libertad, por lo que el Estado debe garantizar, con base en una armonización legislativa integral, que los sistemas de procuración, administración e impartición de justicia, incluyendo las autoridades agrarias y laborales, cuenten con intérpretes, traductores y defensores que hablen las lenguas predominantes en el Estado y que conozcan los sistemas normativos de los pueblos indígenas para garantizar un verdadero acceso a la justicia de los indígenas. Actualmente son cada vez más los reclamos de la población indígena, exigiendo su derecho a ser consultados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Al respecto, el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas ha comentado que sería irrealista decir que el deber de los estados de celebrar consultas directamente con los pueblos indígenas mediante procedimientos especiales y diferenciados se aplica literalmente. En el sentido más amplio, siempre que una decisión del Estado pueda afectarlos, ya que prácticamente no toda decisión que adopte un Estado puede afectar de una u otra manera a los pueblos indígenas del Estado, al igual que al resto de la población. En lugar de ello, una interpretación de los diversos artículos pertinentes de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, basadas en el propósito de dichos artículos, teniendo en cuenta otros instrumentos internacionales y la jurisprudencia conexa, conduce a la siguiente conclusión sobre el ámbito de aplicación del deber de celebrar consultas. Es aplicable siempre que una decisión del Estado pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por otros individuos de la sociedad. En este tenor, es preciso hacer referencia a que recientemente, en el mes de octubre, se realizó en el Congreso del Estado de Hidalgo el foro de consulta dentro del marco del proceso de armonización legislativa en materia de derechos y cultura indígena, a efecto de estar en concordancia con lo planteado y presentar y analizar la iniciativa en la materia, contando con la participación de instancias públicas y privadas, organizaciones civiles, presidencias municipales y electos, funcionarios del gobierno federal y estatal, funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, así como representantes de los pueblos y comunidades indígenas del Estado, lo que derivó que con sus propuestas se fortaleciera la iniciativa en estudio y se considerara su opinión dentro de la discusión y análisis de la iniciativa de mérito. Una incidencia diferenciada de esa índole se presenta cuando la decisión se relaciona con los intereses o las condiciones específicas de determinados pueblos indígenas, incluso si la decisión tiene efectos más amplios, como es el caso de ciertas leyes. No debe considerarse que esta disposición de la declaración confiere a los pueblos indígenas un poder de veto con respecto a las decisiones que los puedan afectar, sino más bien señala que el consentimiento es la finalidad de las consultas en los pueblos indígenas. A este respecto, el convenio número 169 de la OIT dispone que las consultas deben celebrarse con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Los términos un poco diferentes de la declaración sugieren que se hace más hincapié en que las consultas sean negociaciones en procura de acuerdos mutuamente aceptables y se celebren antes de la adopción de las decisiones sobre las medidas propuestas y no consultas con el carácter de mecanismos para proporcionar a los pueblos indígenas información sobre decisiones que ya se han adoptado o están en proceso de adoptarse, sin permitirles influir verdaderamente en el proceso de adopción de decisiones. 25. Que estos instrumentos internacionales a los que se han hecho referencia constituyen un importante corpus juris en materia de derecho indígena, toda vez que con fecha 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional
en materia de derechos humanos, subrayando que todas las normas relativas a derechos humanos se deberán interpretar a la luz de la propia Constitución y tratados internacionales, lo que implica la importancia de legislar con estándares internacionales de derechos humanos. Aunado a lo anterior, es importante destacar que el artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la discriminación motivada, entre otras cosas, por las discapacidades, por lo que a ese respecto se considera modificar el término establecido en la Constitución del Estado de capacidades diferentes. Por todo ello, con la iniciativa de cuenta, se plantea la necesidad de modificar el artículo 5 de la Constitución Política de nuestro Estado a efecto de fortalecer las condiciones de vida de los habitantes del territorio estatal. 26º, que respecto del expediente citado en el considerando quinto de los antecedentes del presente dictamen, que refiere al derecho de las niñas y niños con relación a la convivencia familiar, coincidimos al señalar que el jurisconsulto romano Ulpiano mencionó que, por derecho propio, llamamos familia a las varias personas que, por naturaleza o por derechos, están sujetas a la potestad de uno. Asimismo, el maestro boloñés Antonio Sicú decía que la familia es un conjunto de personas unidas por el vínculo jurídico de consanguinidad o afinidad. El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, misma que en su artículo 16.3 menciona que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Por otra parte, el artículo 9 en su punto 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño menciona que los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambas padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Lo anterior hace referencia a la convivencia familiar como uno de los derechos de los menores, mismo que debe ser tutelado por las autoridades, así como por la sociedad, pues es necesario integrarlos plenamente a esta y permitirles el goce pleno de sus derechos como seres humanos. 27º, que a su vez la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo menciona en su artículo 5 que la familia tendrá como función la convivencia de sus miembros por medio de la permanencia y estabilidad de sus relaciones, permitiendo satisfacer las necesidades de subsistencia y defensa. Asimismo, el artículo 219 de dicha ley dispone: los que ejercen la patria potestad, aun cuando no tengan la custodia, tienen el derecho de convivencia con sus descendientes, salvo que exista peligro para estos. No podrán impedirse sin justa causa las relaciones personales entre el menor y sus parientes. En caso de oposición, a petición de cualquiera de ellos, el juez familiar resolverá lo conducente en atención al interés superior del menor. Solo por mandato judicial podrá limitarse a suspender o perderse el derecho de convivencia a que se refiere el párrafo anterior, así como en los casos de suspensión o pérdida de la patria potestad, conforme a las modalidades que para su ejercicio se establezca en el convenio o resolución judicial. Para determinar un régimen de convivencia entre los menores con sus padres, que por alguna razón se encuentran separados o divorciados, los órganos jurisdiccionales y cualquier autoridad deberán tener en cuenta lo mejor para los intereses de los hijos menores de edad. A propósito de lo anterior, baste citar que, según las estadísticas judiciales del Poder Judicial del Estado, fueron 42.421 los asuntos en materia familiar radicados en los juzgados locales durante el periodo comprendido del año 2008 a mayo de 2011, de los cuales entre las acciones más frecuentes se presentaron la anotación marginal con 13.936, divorcio voluntario con 8.033, alimentos
4.942 divorcio necesario y 4.665 procedimiento no contenciosos de identidad de persona, así como 3.552 y custodia con 1.742. No obstante, lo anterior es indispensable precisar que en los casos de desintegración familiar provocados por la separación de los cónyuges, los hijos resultan ser los menos responsables y, sin embargo, son los que más la resienten en el ámbito psicológico, social y económico. Con el permiso de la Presidencia, solicito al diputado Reinaldo Pérez Soní haga uso de la tribuna a efecto de continuar con la lectura del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Sí, adelante, diputado Reinaldo Pérez. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. 28º, que en tal contexto los niños tienen el derecho de ser amados y respetados sin condición alguna. Sus progenitores deben ejercer la guarda y custodia en un ambiente de comprensión, amor y máximo respeto, necesitando en ocasiones recurrir a especialistas en salud para entablar una mejor relación de convivencia con sus menores hijos, despojándose de todo resentimiento que llegase a perjudicarles. La convivencia de los niños con uno y otro de sus padres no deben generarles ningún desequilibrio emocional, sino que al convivir con cada uno de ellos se sientan queridos, respetados y protegidos, nunca manipulados o utilizados para satisfacer diversos intereses. En aras de prevenir algún posible daño psicológico, incluso corregirlo, si es que lo hubiere, los padres deben asumir una responsabilidad absoluta respecto de sus menores hijos, pues el hecho de que se encuentren divorciados o separados no implica que no puedan ser excelentes guías paternales, incluso mejores que si vivieran juntos, por cuanto se encuentran obligados a compensar el terrible inconveniente que a los niños les produce la separación de aquellos. Para ayudar a los niños a que no sufran incertidumbre alguna respecto de su futuro y, por el contrario, que crezcan tranquilos y sanos en todos los ámbitos personales y ante la sociedad, es menester que los aludidos menores sean protegidos y que sus progenitores actúen honestamente en cuanto a sus sentimientos filiales y así prescindirán de egoísmos al disputarse la guarda y custodia y, en especial, en cuanto al derecho de los aludidos infantes a convivir con sus progenitores, fortaleciéndose entre ellos los lazos de amor y respeto. De ahí que los referidos menores no deben ser inmiscuidos en los conflictos de sus padres, quienes deben asumir responsablemente su misión con la mejor disposición para seguir conviviendo con sus menores hijos, educándolos consciente e integralmente, incluso inculcándoles valores y principios conductuales. 29. Que la paternidad nunca termina con una separación o el divorcio, por lo que ambos deben permitir que se lleve a cabo una convivencia en beneficio evidente de sus hijos, libre de celos, de resentimientos o de envidias, fungiendo como verdaderos padres plenos e íntegros, inculcándoles sentimientos de amor, de inspiración, de superación, de esperanza y sobre todo de responsabilidad, evitándose así, en la medida de lo posible, cualquier conflicto emocional, personal o judicial que involucre a dichos niños. Si bien es cierto que este importante derecho para los menores se encuentra contemplado en la Ley para la Familia del Estado, se hace necesario elevarse a rango de la Constitución local, pues sin duda resulta un beneficio más para la niñez en el Estado, misma que, de acuerdo al INEGI, en el año 2010 ascendió a 798,000 niñas y niños, representando el 29.9% de la población total en la entidad, garantizando con ello, de manera plena, los derechos de las niñas y niños de la entidad. 30. Que respecto al expediente citado en el considerando sexto de los antecedentes del presente dictamen, que refiere a incorporar el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua, quienes integramos la comisión que actúa, coincidimos en la necesidad de fortalecer y tutelar aquellos derechos de los mexicanos que por las características en las que vivimos en este México actual se hace necesario crear y en su caso fortalecer. Es de citar
que recientemente quienes integramos esta 61ª legislatura presentamos ante los hidalguenses la agenda legislativa que marcará la pauta de los trabajos legislativos, reiterando el compromiso de atender aquellos aspectos que redunden en el beneficio de los hidalguenses y que den respuesta a los compromisos adquiridos ante la ciudadanía, fortaleciendo con ello la relación entre los gobernados y las autoridades e instituciones a razón de que el desarrollo y bienestar sea congruente con las condiciones actuales en las que vivimos. 31. Que en tal sentido coincidimos en que se hace necesario fortalecer las garantías consagradas en la Constitución del Estado respecto de tutelar el derecho de toda persona a tener un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que el Estado lo garantice, estableciéndose la responsabilidad por el daño y deterioro ambiental a quien lo genere, derecho que se encuentra tutelado actualmente en el último párrafo del artículo 5 de nuestra Constitución, a lo que se hace necesario hacerlo concordante semánticamente con las reformas impulsadas en el Congreso de la Unión. De igual forma, se pretende fortalecer el respeto al derecho al agua, estableciendo que toda persona tendrá derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, estableciendo también que el Estado lo garantice, instaurándose que la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, fomentando la participación de los 3 niveles de gobierno, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de sus fines. Es de referir que la iniciativa en análisis tiene como antecedentes legislativos las reformas impulsadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al reformarse el artículo 4 en los términos señalados en el punto que antecede, reformas que han sido aprobadas en la Cámara de Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión, destacando que como parte del constituyente permanente se enviaron a las legislaturas de las entidades federativas para su aprobación, a lo que se hace necesario estar en sincronía, poniendo al Estado de Hidalgo a la vanguardia en la tutela de derechos en beneficio de todos los hidalguenses. 32. Que en tal razón coincidimos en que el derecho a un medio ambiente sano constituye una garantía fundamental que ha sido reconocida por la mayoría de los países del mundo, tendencia reciente en respuesta a la destrucción del medio ambiente que ha provocado una inminente alteración del cambio climático, que sin lugar a duda merma las condiciones del medio ambiente sano y que incide en el aumento de diversos problemas como la contaminación del aire, suelo y agua, generando con ello principalmente problemas de abasto de agua, tanto para consumo humano como para actividades agrícolas, lo que hace indispensable generar los instrumentos necesarios que permitan enfrentar con éxito este tipo de problemas a corto, mediano y largo plazo. 33. Que es de citar que el fortalecimiento de esta garantía constitucional obedece también al compromiso adquirido por el Estado mexicano frente a instrumentos internacionales, destacando la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y la Declaración de Lisboa en 1988, emitida dentro del marco de la Conferencia Internacional sobre Garantías del Derecho Humano al Ambiente, de proteger y tutelar el derecho a un medio ambiente sano y adecuado, así como la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, aprobado en Estocolmo el 16 de junio de 1972, y la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo del año de 1992. Las que tienen como objetivo fundamental consolidar el derecho que tiene la persona humana a vivir en un medio ambiente sano. 34. Que por otro lado, sin lugar a duda, que el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua es de trascendental importancia, al considerar que el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. Es de considerar que en la actualidad, por el acelerado cambio climático, que repercute no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, por la contaminación y el continuo deterioro de los mantos acuíferos, se ha generado que la distribución del vital líquido no sea la suficiente y no sea de la mejor calidad. En tal razón,
podemos argumentar que se hace necesario e indispensable generar las condiciones que permitan al Estado garantizar el acceso y disfrute de este vital líquido, introduciendo el derecho al agua como un derecho humano, estableciendo su disposición y saneamiento para consumo personal en forma suficiente, salubre y aceptable. Con la reforma a la Constitución del Estado, que hoy la ponemos a consideración de este Pleno, se estará fortaleciendo el derecho de acceso y su ejercicio, a efecto de que el abastecimiento sea suficiente y adecuado a las necesidades de cada persona, debiendo tener la calidad requerida para el uso personal y doméstico, libre de cualquier sustancia que pueda constituir una amenaza para la salud de las personas. Este derecho debe ser asequible, es decir, se puede acceder al agua sin tener que hacer esfuerzos de traslado, siendo accesible de igual forma en términos económicos y para cualquier persona, es decir, sin discriminación ni consideración a condición alguna que impida su libre acceso. 35. Que es de considerar que se hace necesario tutelar el derecho al acceso al agua en la constitución de la entidad a efecto de que sea el Estado quien lo garantice y consecutivamente se fijen las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciéndose las bases de competencia y participación de la Federación, nuestra entidad federativa y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la realización de las políticas públicas implementadas. 36. Que es de señalar que el artículo 27 constitucional estipula y norma criterios referentes al agua o aguas, tanto interiores como marítimas, nacionales o internacionales, y no se establece en términos constitucionales como un derecho al agua. El 115 del mismo ordenamiento establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos tales como agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, teniendo el mismo contexto que la federal. Lo estipulado en el artículo 139 de la Constitución del Estado y 104 de la Ley Orgánica Municipal, a lo que de igual forma no se establece como un derecho como tal, señalándose en la fracción primera del artículo 8 de la Ley de Salud del Estado de Hidalgo que el Gobierno del Estado y los municipios darán prioridad a acciones en materia de servicios sanitarios, refiriendo en la fracción primera el proporcionar el servicio de agua potable para el uso y consumo humano y certificar su calidad. 37. Que por lo anteriormente expuesto, y a efecto de estar en concordancia con las aprobaciones realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, consideramos pertinente la aprobación de la iniciativa en estudio a razón de reconocer el derecho al medio ambiente sano para un adecuado desarrollo y bienestar, así como el derecho al agua como derecho fundamental de carácter tanto individual como colectivo, constituyendo la obligación de proveer materialmente el líquido, haciéndolo asequible a todos los hidalguenses y de manera especial para aquellas poblaciones más alejadas o más vulnerables, asegurando que su distribución tenga la calidad necesaria para el consumo humano o para actividades agrícolas. 38. Que en virtud de lo anteriormente vertido y derivado del análisis y estudio de las iniciativas de mérito, al seno de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, es que consideramos pertinente la aprobación de las iniciativas de decreto que reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, mismas que, tratándose de un mismo ordenamiento, se estructuran de manera sistemática de acuerdo a la naturaleza de cada iniciativa. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 141 y 140 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los integrantes de la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales nos permitimos presentar a la consideración del Pleno el siguiente dictamen. Artículo único. Con base en las consideraciones expuestas, son de aprobarse las iniciativas de decreto que reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, toda vez que con las mismas se fortalecen las garantías constitucionales de los hidalguenses, haciéndose concordantes con las señaladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para efecto de lo anterior, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente proyecto de
Diputado presidente, le solicito atentamente le conceda el uso de la voz al diputado José Ramón Berganza Escorza a efecto de que continúe dando lectura al presente dictamen. Es cuanto, diputados. Adelante, diputado José Ramón Berganza. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Decreto que reforma la fracción segunda del artículo 4 y los artículos 5 y 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Artículo único. Se reforma la fracción segunda del artículo 4 y los artículos 5 y 8 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo para quedar como sigue. Artículo 4. Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional o regional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o económica, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, el trabajo desempeñado, las costumbres, la raza o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos. Artículo 5. El Estado, en sus decisiones y actuaciones, velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como a la convivencia familiar. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado proveerá lo necesario para garantizar el respeto a la dignidad de la niñez, los adolescentes y las personas con discapacidad y el ejercicio pleno de sus derechos. El Estado de Hidalgo tiene una composición pluricultural y plurilingüe sustentada originalmente en los pueblos indígenas Nahua, Otomí, Tepehua, Tenec y Pame, así como las autodenominaciones que se deriven de los mismos, que conservan sus propias estructuras sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Asimismo, se reconoce la presencia de otros pueblos indígenas en su territorio, a los que les serán garantizados los derechos establecidos en esta Constitución. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentada en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. La ley establecerá los mecanismos y criterios para la identificación y delimitación de las mismas, tomando en cuenta, además de los anteriores, los criterios etnolingüísticos. El Estado reconoce a los pueblos y comunidades indígenas la calidad de sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios, en sujeción de lo prescrito en la Constitución Federal, la del Estado y demás legislación en la materia. El derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. Los pueblos y comunidades indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos, respetando los preceptos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esta Constitución. La ley protegerá y promoverá la lengua y la cultura, así como las prácticas tradicionales, recursos y formas específicas de organización social de los pueblos y comunidades indígenas. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para, primero, para decidir libremente la forma en que organizarán su vida interna en lo social, económico, político y cultural. Segundo, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los lineamientos y principios establecidos en la ley de la materia,
respetando los derechos humanos, así como sus garantías y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá qué se debe entender por conflictos internos y sistemas normativos, así como delimitar facultades y competencias. Tercero, elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos o prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía del Estado. Cuarto, preservar y desarrollar su cultura, su lengua, conocimientos y todos los elementos que constituyen parte de su identidad, así como las actividades y productos materiales y espirituales de cada pueblo y comunidad indígena. Quinto, conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, territorios y recursos naturales, entendiendo por territorios lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones de los pueblos y comunidades interesados, ocupan o utilizan de alguna u otra manera. Sexto, acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan los pueblos y comunidades indígenas, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, respetando los regímenes de propiedad de tenencia de la tierra establecidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para estos efectos, las comunidades podrán asociarse en términos de ley. Séptimo, elegir en los municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos. La ley establecerá las funciones que tendrá dicha representación con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas. Octavo, acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para garantizar este derecho, las instancias de procuración y administración de justicia en todos los juicios y procedimientos en que sean parte indígenas, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes, traductores y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura, los cuales serán proporcionados por la instancia que corresponda de manera gratuita. Las leyes que correspondan deberán establecer los mecanismos para garantizar este decreto. Noveno, ser consultados en las medidas legislativas o administrativas que sean susceptibles de afectarles directamente con el fin de lograr su consentimiento libre, previo e informado de acuerdo a la medida propuesta. El Estado garantizará la igualdad de oportunidades de los indígenas, eliminando cualquier práctica discriminatoria a través de sus instituciones, determinando las políticas necesarias para la vigencia de los derechos indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de: primero, impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. Segundo, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto
y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación. Tercero, asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema estatal, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil. Cuarto, mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos. Quinto, propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. Sexta, extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación en los términos que las leyes de la materia determinen. Séptimo, apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo de los sistemas de abasto y comercialización. Octavo, establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, mejorar las condiciones de salud de las mujeres, apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes, velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas. Noveno, consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen. Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas, la legislatura del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquellos tendrá en lo conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como el deber de conservarlo. El Estado garantizará el respeto a ese derecho. Las autoridades estatales y municipales instrumentarán y aplicarán en el ámbito de su competencia los planes, programas y acciones destinadas a la preservación, aprovechamiento racional, protección y resarcimiento de los recursos naturales en su territorio. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, el Estado y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde a las autoridades estatales y municipales su estímulo, fomento, desarrollo, fortalecimiento, protección y garantía conforme a las leyes en la materia. Artículo 8. Todos los habitantes del Estado tienen derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a la salud, a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y en general al bienestar y a la seguridad individual y social,
como objetivos de la permanente superación del nivel de vida de la población. La ley definirá las bases y formas para conseguir estas finalidades en concurrencia con la Federación. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Hidalgo. Segundo, se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero, en lo que se refiere a las reformas en materia indígena, el Congreso del Estado deberá realizar las reformas que correspondan a la ley específica de la materia y demás aplicables en un plazo de hasta 180 días hábiles. Cuarto, en lo que refiere a las reformas en materia indígena, el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia deberán implementar las acciones necesarias tendientes a dar cumplimiento a lo establecido en esta reforma en un plazo de hasta 180 días hábiles. En lo que se refiere a las reformas en materia indígena, el titular del Poder Ejecutivo dispondrá que lo establecido en el presente decreto se traduzca a las lenguas de los pueblos y comunidades indígenas del Estado. Aprobado que sea el presente dictamen, elabórese la minuta proyecto de decreto y túrnese a los 84 ayuntamientos del Estado para su sanción, en términos de lo que establece el artículo 158 de la Constitución Política de la entidad. Una vez sancionadas las reformas de cuenta por la mayoría de los ayuntamientos del Estado de Hidalgo, téngase aprobadas definitivamente y elabórese el decreto correspondiente, turnándola al Ejecutivo del Estado para su publicación y cumplimiento, como lo disponen los artículos 51 y 52, fracción primera, de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los 25 días del mes de octubre del año 2011. Por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, diputado Juan Francisco Mendoza Guerrero, diputado Francisco Javier Pérez Salinas, diputado Cristian Pulido Roldán, diputado Reinaldo Pérez Soní y el de la voz, diputado José Ramón Berganza Escorza. Es cuanto, diputado presidente.